Empieza. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el reporte número 1 de la práctica destilación fraccionada y punto de ebullición. Mi nombre es Luis Alberto González Cantú. Mi nombre es Joana Ramírez Hernández. Y mi nombre es Alejandro Quintanilla Salinas. Como una breve introducción a lo que se hace en esta práctica tiene como objetivo determinar propiedades físicas y fundamentales de las sustancias líquidas mediante dos procesos experimentales, el cual es el punto de ebullición, que es la imagen de aquí abajo, y la destilación fraccionada, que es esta imagen de aquí arriba. Ambos procedimientos integran conceptos clave de las propiedades térmicas y técnicas experimentales de laboratorio, contribuyendo a la identificación característica de las sustancias. También podemos analizar la pureza y la composición. Estos son los materiales y reactivos que vamos a estar utilizando durante esta práctica. Bueno, el primer experimento pues viene siendo la densidad, donde nos dan una muestra problema y tenemos que identificar qué compuesto es. Vamos a usar el método del pignómetro. Primero tenemos que pesar el pignómetro vacío, registramos el peso y luego vamos a llenarlo con agua destilada. También registramos el peso. Vamos a lavar y secar el pignómetro siempre antes de empezar con una nueva sustancia. Y después vamos a llenarlo con nuestra muestra problema y vamos a regresarlo a su recipiente original. Y registramos el peso. Ya teniendo nuestros pesos registrados, también vamos a checar la temperatura del agua para poder tener una densidad más exacta. Con la temperatura y con esa densidad vamos a calcular el volumen del pignómetro, que con ese dato podemos calcular la densidad de nuestra muestra, que viene siendo la masa de la muestra entre el volumen del pignómetro, que nos da un total de 1.4944. Que como resultado, concluimos que nuestra muestra problema es el cloroformo, siendo el valor más cercano a como indica en la tabla de los compuestos con sus densidades. Como segundo experimento, hicimos una destilación fraccionada. Un breve resumen de para la que funciona la destilación fraccionada es el proceso físico que se utiliza para separar mezclas homogéneas de líquidos mediante el calor y los puntos de ebullición de cada uno. Usualmente estos líquidos tienen un punto de ebullición diferente y bastante prolongado para poder separarlos con éxito y que el resultado sea una mezcla más pura. Se utiliza comúnmente en la purificación de compuestos químicos y en la fabricación de bebidas alcohólicas y refinación de petróleo. Este fue el proceso a seguir. Primero armamos el equipo correspondiente. Aquí se ve. Luego conectamos las mangueras para el flujo de agua, recordando siempre que es el flujo de agua de abajo hacia arriba. Luego calentamos el balón de destilado. Registramos la temperatura de punto de ebullición. Cuando cae la primera gota ya al fondo de destilado, se recolecta destilado suficiente y para, en este caso, medir satisfactoriamente las concentraciones de cada uno, se registraron las densidades tanto de la muestra cruda como del fondo destilado. Se utilizó el mismo método de densidad para sacar densidad del pignómetro del experimento pasado y nos quedó como datos del fondo de destilación o muestra cruda 41.7407 gramos. El pignómetro con la cabeza de destilado 40.17,29. La masa y el volumen ya los habíamos sacado anteriormente y aquí están los cálculos. Tenemos que la muestra T900 tiene una densidad de 0.89 con 39 gramos mililitros y la cabeza de destilado tiene una densidad de 0.8314 gramos por mililitros. Esto tiene sentido que sea una densidad menor, ya que
La densidad del alcohol es menor a la del agua, entonces quiere decir que es más puro. Una vez teniendo las densidades y comparándola con la tabla 2-113 del manual del ingeniero químico Perry, podemos determinar cuál es la pureza tanto de la muestra cruda como de la muestra este, destilada. En la imagen de la derecha podemos ver que tenemos una pureza del 57 al 59, ya que es más o menos las densidades que corresponden con nuestra densidad. Y después del destilado, nos queda esta densidad de 0.8314 y basándonos en la misma tabla, pero un poco más abajo, podemos ver que tenemos una mezcla del 82 al 85%. Este es el tercer experimento que hicimos, el punto de ebullición. Y vamos a ver un poco de lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición es, en un compuesto químico es la temperatura pues, que se alcanza para que se genere el estado gaseoso del líquido. La definición exacta del punto de ebullición pues, es la temperatura a la cual la presión de vapor igual a la presión atmosférica. Aquí un ejemplo ponemos que al nivel del mar es de una atmósfera. El punto de ebullición del agua a esta presión pues sería a 100 grados, porque a esa temperatura la presión del vapor alcanza la presión de una atmósfera. Seguimos aquí con los pasos que hicimos aquí en el experimento. Preparamos el tubo de ensayo de 5 mililitros. Pusimos la muestra. Después lo colocamos en el vaso con glicerina para después colocarla, para calentarlo gradualmente. Después estuvimos ahí controlando para evitar el sobrecalentamiento. Estuvimos observando ahí varios minutos para empezar a ver cuándo empezaba a ebullir la muestra. A continuación vemos los resultados. Y aquí en los resultados de la muestra, pues concluimos que aquí en la tabla vemos aquí todas las muestras y concluimos que pues era el éter. Aquí es la temperatura que más se aproxima con 34 grados. El éter aquí lo tenemos con 34.6. Esa es la conclusión que tuvimos para la muestra. A continuación vamos a ver análisis y conclusiones de nuestra práctica. Como datos generales, en la columna de destilación fraccionada, cuando se armó el equipo, envolvimos el matraz con la muestra cruda y la columna de destilación fraccionada con aluminio. Esto para evitar que el calor se disipara y que se condensara el alcohol dentro de la misma columna. También algo que vale la pena mencionar es que la primera gota cayó cuando la temperatura llegó a los 76 grados centígrados. Y cuando llegamos al rango de 80 grados centígrados, 80-81, estaba cayendo una gota por segundo. Y también en el punto de ebullición se observó que este fue a una temperatura bastante baja, pues ya cuando llegó a 36 grados centígrados ya no había muestra prácticamente. Y pues en conclusión, en esta práctica se llevaron a cabo los procedimientos que fue la destilación fraccionada, la medición de la densidad y la determinación del punto de ebullición. En la destilación fraccionada se logró separar eficazmente los componentes de la mezcla, demostrando la eficiencia del método. En la densidad identificamos que es el cloroformo como uno de los componentes, confirmando la precisión del método. Y en el punto de ebullición identificamos el éter, lo que también valida la exactitud de los procedimientos. Estos resultados no solo corroboran la fiabilidad de las técnicas empleadas, sino que también subrayan la importancia de estos métodos para la identificación y la purificación de las sustancias químicas. Muchas gracias por su atención.